saludo para todos ellos, que Dios les bendiga. Y pues bueno, le pedimos, ¿verdad?, que en este día se quede con nosotros. Este es un tiempo maravilloso. Si hay una persona que está en cama, que está, ¿verdad?, imposibilitada para poder salir de su casa, para poder ir a la iglesia, pero por este medio, ¿verdad?, podemos llegar a ellos. Bueno, pues queremos decirle, ¿verdad?, que también estamos orando por estas personas, estamos orando por esas necesidades y estamos pidiéndole a Dios para que Dios pronto les ayude y los, ¿verdad?, levante de esos lugares donde ellos se encuentran en este momento. Así que, confiando en esta palabra, vamos a ir a nuestro tema el día de hoy. Amén. Para eso vaya al libro de Hebreos, capítulo número 9 y el verso 23. Hebreos, capítulo número 9 y el verso 23. Y nuestro tema en este día es salvos por un solo sacrificio. Diga conmigo, salvos por un solo sacrificio. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 9 y verso 23, la palabra de Dios dice algo muy importante. Y dice, si usted lo tiene, me dice amén o se pone de pie. Amén. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias por esta palabra hermosa, maravillosa. Gracias, Señor, por este tiempo tan glorioso. Gracias, oh Dios, porque en esta mañana hemos podido levantarnos, hemos podido mirar la luz del sol. Hemos tenido el privilegio de venir, Señor, a tu casa de oración y escuchar tu santa palabra. Gracias, Señor, por tantas misericordias. En este instante queremos pedirte que esta palabra, Señor, que hemos traído para predicar, sea una palabra viva y eficaz, sea una palabra que corra, que vaya, Señor, a diferentes puntos de esta tierra, que vaya por todo lugar y toque, Señor, las almas y los corazones de aquellos que no te conocen. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos nuestro tiempo en las manos del Espíritu Santo y todos juntos unidos decimos amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. Aleluya. Cuán bueno es el Señor. Amén. Amén. Salvos por un solo sacrificio es nuestro tema. Salvos por un solo sacrificio, y vamos a estar leyendo varias porciones del libro de Hebreos, un libro que se encuentra en el Nuevo Testamento, y vamos a empezar, ¿verdad?, hablando acerca del poder que tiene el sacrificio de Cristo en la vida del mundo que vivimos, de las personas, el poder de la sangre derramada en la cruz del Calvario y el poder de su perdón. Tres cosas muy importantes que usted, hermano, debe de saber: el sacrificio, el poder del sacrificio de Jesús, el poder de la sangre derramada en la cruz y el poder de su perdón. Tres cosas muy importantes que vamos a estar mirando en esta mañana. Así que vamos a comenzar en este instante hablando del poder del sacrificio de Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo murió en una cruz por nosotros, los pecadores? Amén. Dígale que está a su lado: Cristo murió por mí en la cruz. Y no nos da vergüenza ni nos da pena, ¿verdad?,
a decir estas palabras porque hay poder en ellas y lo vamos a estar mirando. En el capítulo número 9 y el verso número 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aleluya, amén. El santuario hecho de manos de hombres, figura de lo verdadero. En el Antiguo Testamento yo creo que todos sabemos cuando Moisés, ¿verdad?, allá en el desierto saca, ¿verdad?, al pueblo de Egipto y lo trae, ¿verdad?, por ese desierto para llevarlo a la tierra prometida. Todos sabemos que Dios hace una pauta en la vida del pueblo y en la vida de Moisés y lo llama al monte Sinaí. Cuando Moisés llega al monte Sinaí, lo primero que Dios hace con Moisés es decirle lo que va a suceder a partir de ese momento. Dios les da palabras, Dios les da mandamientos, Dios les empieza a dar estatutos, pero entre todas estas cosas Dios le pide a Moisés que hagan un lugar de reunión, que hagan una tienda especialmente, hermano, para las cosas que Dios, hermano, va a poner en ellas. Y cuando miramos ese lugar de reunión, una morada de Dios en la tierra, es algo así como un lugar de sacrificios, un lugar, hermano, donde el hombre podía acercarse a la presencia de Dios por medio de sacrificios de animales para que su pecado, hermano, se detuviera o se calmara, o Dios, hermano, pudiera pasar por alto los pecados de la persona que sacrificaba. En este Antiguo Testamento, hermano, miramos, hermano, que Moisés lleva a cabo el mandamiento del Señor. Y en este lugar, hermanos, se empezaron a practicar los sacrificios, los holocaustos, sacrificios de paz. Y estos sacrificios, hermano, digo yo, eran como una píldora, eran como una pastillita, ¿verdad?, que calmaba solamente, hermano, el deseo de Dios, hermano, para con los hombres acerca de la santidad. Recuérdese que el pueblo, el mundo, estaba sumido en el pecado. Desde los días de Adán, el hombre había sido destituido de la gloria de Dios. Amén. Dígale que está a su lado, fuimos destituidos. Nosotros, hermano, muchos de nosotros no decidimos pecar, ¿verdad que no? O sea, no decidimos pecar, nacimos en el pecado. ¿Y por qué nacimos en el pecado? Porque Adán y Eva, cuando pecaron y fueron desechados, o sea, no desechados, fueron echados fuera, ellos nos transmitieron por herencia, hermano, pecado. Cuando usted nace, hermano, ya no necesita desear pecar, no necesita entender lo que es el pecado, no necesita ni siquiera saber qué es pecado o no. Usted ya nace pecando. Aleluya. Todos nosotros, hermano, pasamos por lo mismo. No nos damos cuenta, hermano, por qué suceden las cosas así, pero la Biblia nos enseña que por causa del pecado de Adán, ese pecado se ha venido transmitiendo a toda la humanidad. Así que imagínense que nosotros, hermano, traemos ¿cómo se dice? Esa herencia de pecado en nuestras vidas, pues ahora venimos ante la presencia de Dios, y Dios, que es santo, nos pide a nosotros, hermano, oiga bien esto, que sacrifiquemos animales inocentes. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero esos animales inocentes, hermano, solo podían calmar un poco, ¿sí?, lo que Dios estaba deseando de los hombres. ¿Por qué? Porque resulta que los animales que se llevaban, aunque eran animales, hermano, que cuando la gente los llevaba al sacrificio, eran animales puros, eran animales limpios, me refiero que no estaban manchados, no tenían, hermano, una enfermedad, no estaban, hermano, flacos, era lo mejor del ganado que la persona tenía.
y tomaba aquel animalito y lo llevaban ante la presencia de Dios, y ahí lo degollaban y capeaban o juntaban la sangre, ¿verdad?, en una vasija, y esa sangre la regaban en los cuernos del altar del holocausto, y ahí quemaban a ese animal, ¿verdad?, después de hacer ciertos preparativos. Y esa sangre, hermano, dice que cuando el animal se quemaba, Dios entonces perdonaba momentáneamente el pecado de aquella persona. Amén. Ahora, cuando esa persona, hermano, era perdonada, yo lo digo, es como un calmante, hermano, no podía quedarse ya con ese solo sacrificio. Ya no podía decir, oh, ¿sabes qué? Yo ya sacrifiqué y ya no voy a volver a sacrificar. No, él tenía que volver a hacerlo constantemente, porque resulta que esa sangre de esos animales no podían limpiar al hombre, hermano, de su pecado, porque la sangre, hermano, que estaban derramando no era una sangre perfecta. Aleluya. Tenía que estar ofreciendo continuos sacrificios para mantener su dependencia de Dios. ¿Sí? Una persona temerosa de Dios tenía que estar manteniendo su dependencia con Dios. Así que imagínense, hermano, tenían que estar continuamente, hermano, teniendo animalitos para llevarlos al sacrificio por causa del pecado del hombre. Aleluya. Por esto, Hebreos, hermano, el libro de Hebreos nos aclara que cuando Cristo muere, cuando Cristo va a la cruz, miren lo que dice aquí: porque no entró Cristo, en el verso 24, no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aleluya, amén. Gloria a Dios. La sangre de los corderos, de los machos cabríos, de los toros o de los becerros, no podía, hermano, presentarse ante Dios. Era solamente una representación, hermano, de la limpieza del pecado del hombre momentáneamente, hermano, por causa de su pecado. Pero cuando hablamos, hermano, acerca de la sangre del Cordero, del Señor Jesucristo, cuando Él muere en la cruz, Él no se presenta, hermano, en el santuario hecho de manos de hombres, sino en la misma presencia de Dios. Amén. Y se presenta, hermano, con la victoria en su mano. Él ha vencido con ese sacrificio, hermano, el pecado. Él ha vencido al diablo. Él ha vencido, hermano, al enemigo que nos tenía esclavizados. Aleluya. Aleluya. ¿Sí? Para que de esa manera, hermano, Él llegara ante la presencia de Dios y se abriera el camino que lleva al hombre a la vida eterna a través de Cristo Jesús. O sea, Dios, hermano, a través de Cristo logró, por medio del sacrificio de la cruz, hermano, vencer toda, hermano, la maldición que estaba sobre los hombros de la humanidad. ¿Sí? Si el hombre decide caminar en su pecado, Dios no le dice nada. Dios no va, hermano, a decirle, verdad, estás mal, aunque Dios lo hace a través de muchos de nosotros. Llevamos el mensaje de la vida eterna. El hermano, verdad, contaba en su testimonio hace un momento: me rechazaron, dijo él. Pero una palabra le dijo: no te están rechazando a ti, sino a mí, dijo el Señor, ¿verdad? Cuando una persona no entiende la misericordia de Dios y lo que Dios tuvo que hacer, hermano, para lograr vencer el pecado que, hermano, está sobre nosotros, rechaza a Dios, se burla de nosotros, piensa que somos religiosos, piensa que somos personas, hermano, que estamos, ¿cómo se dice?, caminando equivocadamente, que somos una religión más.
Pero lo que no entienden, hermano, es que hace más de 2000 años ya hubo un sacrificio que logró vencer el pecado de la humanidad. Aleluya. Y ese pecado, hermano, fue vencido porque hubo un hombre que no nació como nosotros, que no tenía el problema, hermano, de esa herencia pecaminosa, sino que él fue limpio, puro y sin mancha delante de la presencia de Dios. Y él, hermano, con esa sangre pura derramada en la cruz, logró derrotar, hermano, al mismo diablo. Bendito sea el Señor Jesús en esta mañana. ¿Sí? Él hizo un solo sacrificio. Diga conmigo, Él hizo un solo sacrificio. Él no tuvo que hacer más sacrificios. Él solamente hizo uno solo. En los tiempos pasados, bajo la ley, el hombre sacrificaba animales. El hombre sacrificaba animales. El hombre sacrificaba animales. Hasta que llegó un momento que Dios dijo, ya estoy cansado de sus sacrificios. ¿Sí? Y mucha gente dice, pero ¿cómo si Dios los pidió? Sí, pero Dios estaba, hermano, mirando que esos sacrificios, ese derramamiento de sangre, no llenaba la expectativa del deseo de Dios. No le quitaban, hermano, el pecado al hombre, solo lo medio cubrían. No podían hacerlo limpio, solo lo medio limpiaban. Por eso se necesitaba una sangre especial, un sacrificio verdadero. Y el único sacrificio verdadero era el sacrificio que haría nuestro Señor Jesucristo por nosotros los pecadores. Aleluya. Aleluya. Una sola vez, ¿sí? Cristo no fue muchas veces, dice la Escritura a partir del verso 25, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio al pecado. Aleluya. A su nombre sea la gloria en esta mañana. Es el único sacrificio que Dios acepta. Es el único sacrificio que logró quitar el pecado. Es el único sacrificio que Dios mira como un sacrificio perfecto para quitar al pecado, hermano, de los hombros de la humanidad. No importa, hermano, qué tantas cosas el hombre quiera hacer para quitarse, hermano, supuestamente la maldad de encima, o aplazar o dejar eso en el olvido. El hombre por sus propias fuerzas no puede librarse del pecado que pesa como herencia sobre sí mismo. Solo que se acerque a la cruz de Cristo y reciba el sacrificio que Cristo hizo por nosotros los pecadores en ella. Aleluya. Es la única manera que el hombre puede librarse de esta herencia pecaminosa, porque Cristo, hermano, en la cruz del Calvario quitó ese pecado y venció, hermano, a la muerte en ese lugar. Aleluya. Así que imagínense lo que dice. Voy a seguir leyendo. En el verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Aleluya. El verso 27 nos dice que está establecido. Esto es algo que Dios estableció. Los hombres morirán solamente una vez. Hay gente que dice, oh, yo he conocido gente que murió y luego resucitó. Pero se volvió a morir, hermano. Aleluya. Amén. Se volvió a morir. Aquí no hay ni uno que resucitó y ya no se murió. ¿Verdad que no? Yo he escuchado testimonios de gente que ha pasado accidentes tremendos y se han muerto. Y resucitaron y, ¿verdad? La gente se impresionó y es ¿cómo se dice? Un gran impacto, ¿verdad? Porque es una persona que revive y le empiezan a hacer preguntas, que qué miró, y hay un montón de testimonios ahí en el YouTube. Usted empieza a ver, hermano, que unos fueron hasta el infierno.
Aleluya. Otros miraron, casi miraron a Dios. Y no quiero, hermano, hacer menos, ¿verdad?, de esos testimonios, pero mire, hermano, si de verdad pudiéramos mirar el infierno o la gloria de Dios, nuestra vida tal vez nunca más sería igual. Nunca más sería lo mismo. Pero lo más importante es que aún aunque hayan pasado por un proceso como ese en su experiencia, vuelven a morir. Y la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después el juicio, punto, y se acabó. Cuando estamos hablando de esa muerte, lo que dice el verso 28, el escritor de Hebreos nos dice, así también, ¿quién? Cristo. Fue ofrecido una sola vez, ¿sí?, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Cristo se ofreció una sola vez, no dos, no tres, una sola vez. Pero ese sacrificio fue tan poderoso, oiga bien, ese sacrificio fue tan poderoso que logró, hermano, en la cruz del Calvario vencer la herencia pecaminosa que estaba sobre los hombros de la humanidad. Aleluya. El que quiera seguir cargando su pecado, pues que Dios lo bendiga. Pero si no quiere hacerlo, hoy puede librarse de él. Hoy puede echarlo fuera de su vida. Hoy puede sacarlo de su corazón. Hoy puede, hermano, quedar, hermano, ese pecado fuera. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo venció. Ya el pecado no puede enseñorearse del hombre si nosotros no se lo permitimos. Ya nosotros, hermano, si no queremos, hermano, caer en el pecado y andar todavía haciendo las cosas viejas que antes hacíamos, ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la autoridad sobre el pecado, aleluya. El pecado ya no tiene poder para enseñorearse de nosotros. Ya si a usted le gusta lo malo, como dijo el libro de Apocalipsis, en el final, dice el libro, si a usted le gusta ensuciarse cada día, pues ensúciese más. ¿Sí? Si a usted le gusta vivir, hermano, en la inmundicia, en la maldad, en el pecado, pues dele rienda suelta a sus pasiones y emociones. ¿Sí o no? Porque las consecuencias de su pecado las va a pagar ¿quién? El pecador. Por eso Cristo le dice al mundo, hey, con un solo sacrificio yo logré lo que no se había podido lograr con miles de sacrificios que se hicieron bajo los rudimentos de la ley. Pero a través del sacrificio de Cristo, Cristo logró vencer al mismo diablo en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria en este proceso. Aleluya. Él logró el perdón, hermano, por el poder de su sacrificio. Qué poderoso sacrificio hizo Dios por nosotros. Amén. Pero vaya conmigo al capítulo número 10 y vea el verso 19. En el capítulo número 10 y el verso 19, ahora vamos a ir al segundo punto. El poder de su sangre derramada en la cruz. Ya miramos un poco, pero vamos a ver más profundamente. Cristo nos da una gran libertad y dice en el verso 19 del capítulo 10 de Hebreos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En los evangelios se nos cuenta que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó por la mitad. Lucas capítulo 23, verso 45.
Cristo, a través del derramamiento de su sangre, establece un camino nuevo y vivo, dice la palabra. Y ese camino conduce ¿a dónde? A la gloria de Dios. Aleluya. Este nuevo camino que Dios establece conduce a la gloria de Dios. Por eso dice su palabra que Cristo se convierte en el sacerdote de la casa de Dios. Aleluya. Ahora, mucha gente, hermano, no sabe lo que significa la palabra sacerdote. Sacerdote significa intermediario. Aleluya. Sacerdote significa intermediario, o sea, alguien que está entre usted y Dios. Aleluya. Alguien que está en medio de nosotros y Dios. Cuando usted mira la palabra, hermano, la Biblia en el Nuevo Testamento, una de las cosas que usted no encuentra ya es el sacerdocio. No a nivel, hermano, iglesia, no a nivel, hermano, congregación. Usted ya no va a encontrar, hermano, el sacerdocio activo. Dios establece, dice el libro de Efesios, establece pastores, establece apóstoles, profetas, establece maestros y evangelistas. ¿Me explico? Porque Dios ya no necesita a un intermediario. Aleluya. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento yo sería un sacerdote. Y usted vendría aquí a la iglesia o al lugar de reunión con su sacrificio. Usted tendría que venir y yo tendría que tener un cuchillo en la mano, tenía que tener una vasija en la otra mano y entonces, hermano, hacer un ritual con el animal que usted trajo para degollarlo, cambiar su sangre y ofrecer el animal quemado delante de la presencia de Dios. También podía realizar algunos otros sacrificios donde yo pudiera, hermano, participar del sacrificio que usted traía. Por ejemplo, yo podía quedarme con una parte, hermano, de aquel animalito que sacrificábamos ante la presencia de Dios. Yo podía comerme un pedazo de carne todos los días. Aleluya. Pero Dios ya sabía que no nos convenía comer tanta carne, nos iba a salir colesterol. Por eso Dios quitó, ¿verdad?, los asuntos de la ley. Entonces, hermano, cuando nosotros miramos, ¿verdad?, que ya el sacerdote no es necesario, Dios establece un camino nuevo y Él pone apóstoles, que significan enviados. Pone evangelistas, personas que predican el evangelio en todo lugar y andan por diferentes partes. Algunos hermanos son hasta misioneros, ¿sí? También tenemos, hermano, lo que se conoce en el libro de Efesios como los pastores, los maestros, hermano, y los profetas. Aleluya. ¿Me estoy explicando? Amén. Pero ya no encontramos sacerdocio. ¿Por qué? Porque el único sacerdote que la iglesia tiene es Cristo Jesús. Amén. Ahora, usted no necesita venir a mí, hermano, para ofrecer un sacrificio a Dios espiritual o un sacrificio de labios que honre su nombre. Usted va directamente a la presencia de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Denle almas a este Cristo maravilloso. Él es nuestro intercesor de Dios. Él es el que nos ayuda delante de la presencia de Dios. Él es el que está en medio, hermanos, de nosotros y Dios. Yo ya no necesito vestirme con vestimentas sacerdotales. Yo ya no necesito ponerme una mitra, hermano, sobre mi persona. ¿Por qué? Porque el sacerdocio ya no está funcionando de esta manera en el Nuevo Testamento. Ahora los padres de familia se convierten en sacerdotes de su casa. ¿Sí? Usted es el encargado, hermano, de hacer esto. El apóstol Pedro escribió y nos dice en sus cartas que somos real sacerdocio. ¿Mm?
Pero nosotros, hermano, a nivel familiar, a nivel, ¿verdad?, hogar. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia ya no necesitamos a un sacerdote, porque el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, el único que con su sangre logró abrir el camino a la gloria de Dios. Aleluya. Antes, hermano, había un velo, dice la Escritura. Estaba un velo que cubría el lugar santísimo, donde estaba, hermano, la presencia de Dios, el brillo de Dios, la chequina del Señor. Allí en ese lugar, hermano, nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote, y una vez al año, y tenía que entrar con sangre. O sea, lo que quiere decir que él también era un pecador. Y él necesitaba llevar en su mano la prueba de su delito. Aleluya. La sangre representaba, hermano, que él también ocupaba la misericordia y el perdón de Dios. Amén. Oiga bien eso. Aunque se utilizaba aquella sangre para derramarla sobre el propiciatorio, él reconocía que esa sangre representaba su iniquidad y su pecado también. Por eso dice que lo hacía una sola vez. Pero el día que Cristo muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre en ese lugar, el velo del templo se partió por la mitad, esa es su palabra. Y al partirse por la mitad, hermano, él dejó abierto el camino para entrar a la presencia del mismo Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque él estaba estableciendo el camino nuevo. Hay poder en la sangre de Cristo. Está a su lado. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder, aleluya. En primera de Pedro capítulo 2 verso 22 se nos dice que esta sangre fue tan poderosa porque en él no fue hallado pecado. Amén. Cuando usted escucha esas ideas que el mismo diablo ha levantado, oh no, que Jesucristo andaba con, hermano, 3, 4 mujeres y que Jesucristo era homosexual, hermano, no ponga atención a ese tipo de palabras. El mismo diablo las pone con el fin de que su fe, hermano, decaiga, de que la gente diga, no, pues eso lo inventaron los hombres, la Biblia la escribieron los hombres. No se deje engañar. La Biblia dice en primera de Pedro de gente que anduvo con el Señor Jesucristo y dijeron ellos en su palabra, en él no fue hallado pecado. Amén. Aquí está, en él no fue, no, pero que los escritos del mar muerto, esos están muertos, hermano, aleluya. Aquí hay palabra inspirada de Dios. Esta es la palabra inspirada por Dios, dice la Escritura. ¿Usted cree que si el apóstol Pedro haya mirado en Jesús una falla, le haya seguido el juego? Aleluya. ¿Usted cree que si el apóstol Pablo hubiese sabido que Cristo era un pecador, hubiera aceptado, hermano, a Cristo como su Salvador? Pero Pedro dice con claridad, no, en él no fue hallado pecado. Por eso cuando él, hermano, muere en la cruz, el velo del templo se parte por la mitad, aleluya, para darle la oportunidad al hombre de que se establezca una nueva relación entre nosotros los pecadores y el Padre que habita en gloria. Amén. Cuando nosotros vamos a Dios, cuando queremos acercarnos a Dios, no vamos directamente ante el Padre. Señor, aquí estamos, gloria a Dios, aleluya. Vamos en el nombre de Jesús. Amén. Porque lo que Dios mira en nosotros es la sangre del Cordero que fue derramada en esa cruz y nos limpia de todo pecado delante de la presencia del Padre. Imagínese, hermano, hermano, cuando uno mira, por ejemplo, esas películas de ficción que hacen el día de hoy, donde vemos a enmascarados así, completos, ¿verdad? Cubiertos desde la cabeza hasta sus pies, hermano, para hacer una película. ¿Los ha visto? Los héroes de ficción, ¿sí?
Pues cuando nosotros nos presentamos ante Dios, vamos cubiertos de pies a cabeza por una sangre especial que fue derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Dios no está mirando al pecador ni al pecado, está mirando a la sangre de su Hijo que derramó por nosotros los pecadores. Por eso dice la Escritura, cuando el Señor venga, hermano, otra vez a la tierra, Él va a hacer algo especial. En un abrir, en un cerrar de ojos, nos va a transformar. Y esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. Aleluya. Aleluya. Lo sucio, lo perverso, hermano, va a ser desechado en el nombre de Cristo para presentar delante de Dios a una generación limpia, sin mancha y sin arruga, delante de nuestro Padre Celestial. Dele la gloria al Señor. En el verso 22, mire lo que dice la Escritura. Dice, acerquémonos con corazón sincero. Dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de ¿qué? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando nosotros miramos estas cosas, Dios, hermano, ha hecho algo maravilloso con esa sangre. Hubo en el Antiguo Testamento una representación gloriosa. Cuando el pueblo estaba a punto de salir de la opresión de esclavitud que había tenido en Egipto, la última de las plagas estaba por venir. Y Dios, para proteger al pueblo a través de Moisés, le dijo, van a sacrificar a un cordero y van a tomar su sangre y la van a poner en el dintel de las puertas, o sea, la iban a pintar alrededor de las puertas, de las ventanas. Y cuando el ángel de la muerte pase y mire esa sangre en esa puerta, va a pasar de largo. Fíjese. Y dice la Escritura que así lo hicieron. Ellos dentro y pintaron, ¿verdad?, sus puertas con esa sangre, sus ventanas. Y cuando el ángel de la muerte pasaba y miraba esa sangre, se iba de largo. Y uno dice, pues ¿qué miraba el ángel de la muerte? ¿Qué miraba que no alcanzaba a distinguir? Es que lo que estaba viendo era la presencia de nuestro Señor Jesucristo en aquella casa y en aquel lugar. Ahora, escúcheme esto. ¿Por qué es que no entraba el ángel a esa casa o a ese hogar? ¿Por qué no se metía a ese lugar? Una, porque miraba la presencia de Cristo. Y donde está la presencia de Cristo, no hay pecado. Aleluya. Así que si en ese lugar no hay pecado, no hay muerte. ¿Me explico? Porque el pago del pecado, dice la palabra, es la muerte. Así que cuando él miraba, hermano, esa presencia, ¿para qué? Por eso la Escritura dice que cuando nosotros muramos, aleluya, ¿cuántos creen que nos vamos a morir un día? Amén. A lo mejor la semana que entra, algunos, aleluya. Al ratito uno nunca sabe, ¿verdad que no? De veras, uno nunca sabe. Fíjese, no sé cuántos se dieron cuenta, una noticia, ¿verdad? Este es el sábado pasado, ¿qué fue? El viernes pasado. Que aquí en el Freeway 10, 5 personas hechas pedazos, hermano, por una máquina revolvedora. No saben qué pasó. Pero le aseguro que esa gente no pensaba morirse ese día. Aleluya. ¿Verdad que sí? Ahora, es muy importante que nosotros entendamos, nadie piensa que nos vamos a morir mañana, ¿o sí? No. ¿Y nos gustaría eso? Tampoco, tenemos muchas cosas que hacer, tengo que ir al trabajo, la familia, el banco, el carro, ¿verdad? Pero es necesario que entendamos el problema.
Tenemos que entender el problema. Estamos, hermano, con una maldición encima, hermano, que si no nos damos cuenta, hermano, cualquier ratito nos va a llegar ese momento. Pero aquí viene el punto. Cuando nosotros muramos, si estamos en Cristo, dice la Escritura, solo vamos a dormir. Amén. Amén. Y cuando suene la trompeta, ¿quiénes son los que se van a levantar primero? Los que murieron en Cristo, aleluya. ¿Por qué se van a levantar? Porque no hay pecado que perseguir. Ahí no hay caso, hermano, aleluya. Ahí no hay nada que... vamos a ver los pecados de este hombre. No, ahí no hay pecado. Por eso la Escritura dice que Él viene y levanta a los suyos y los transforma antes de presentarlos en la casa de su Padre. Aleluya. No así con los que están sin Cristo. Los que están sin Cristo oirán la trompeta, pero no se van a poder levantar. Los que están sin Cristo, hermanos, los que no aceptaron la sangre del Cordero, los que dijeron a mí no me interesa, los que dijeron yo tengo otra religión, o yo, no. Esos, hermanos, oirán la trompeta, pero no podrán levantarse, porque el único que podía limpiarlos de pecado era Cristo Jesús a través del sacrificio que derramó su sangre por todos los pecadores. Aleluya. Ahora, cuando usted está mirando, hermano, lo que aquí dice, la Biblia dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. O sea, cuando entendemos esto, yo le doy gloria a Dios por haber hecho ese sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por haber derramado tu sangre. Gracias por haberte entregado por mi pecado. Ahora, el punto es importante. Yo tengo que mantenerme firme sin fluctuar. ¿Cuántos han creído en Cristo? Manténgase firme, hermano. Aleluya. Ahí lo dice, sin fluctuar, hermano, en la profesión de nuestra esperanza, porque el que prometió es fiel. Amén. Aleluya. Aleluya, así de simple, dice la Escritura, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aleluya. Ahora, yo quiero que usted vea la importancia, ¿sí? Dice, no dejen de congregarse. No quiero que usted piense que porque no puede venir un día, porque tiene que, hermano, hacer trabajo, porque está muy cansado, ay, ya Dios lo condenó por eso. No. Escuche lo que dice. Cuando estamos hablando de la congregación, aproveche el tiempo que usted pueda y déselo a Dios, congréguese, reúnase. ¿Por qué? Porque cuando estamos juntos sentimos la presencia de Dios, hermano. Amén. Que nos edifica, nos llena, nos levanta, nos sentimos, hermano. Yo no sé cómo se vaya usted de aquí, pero yo me voy tranquilo en este día sabiendo que cumplí el mandamiento de Dios al venir a la casa de oración. Amén. Amén. No porque sea un religioso y diga, ay, tú vas a la iglesia porque te lo exigen. No, hermano, es que esto es algo especial. Es el día de reposo para nosotros. Es nuestro descanso, es nuestra paz. Mire, a partir de mañana su día está bendecido. Dígale que está a su lado, tu día está bendecido mañana. Mañana, mira, tu día está bendecido, aleluya. Tu día está bendecido, mi día está bendecido. ¿Por qué? Porque le dediqué el primer día de la semana a nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. ¡Aleluya! Así que a partir de mañana yo me levanto tranquilo, que sea lo que Dios quiera, salimos de casa, nos vamos tranquilos a trabajar, pero vamos en las manos de Dios, en la bendición de Dios. Amén. Pero ¿qué pasa cuando no pudimos por alguna razón? Mire, aún aunque no hayamos podido por una razón importante reunirnos, hermano, el primer día de la semana, tenemos esa agujita aquí en el corazón que como que no nos deja en paz, ¿verdad que sí? Porque sentimos como que le hemos fallado, como que hemos hecho lo malo. Y no es eso. Lo que sucede es que cuando no nos reunimos es como una llama que no se aviva. En las cartas los apóstoles nos enseñan y nos dicen que si usted saca un leño del fuego, poco a poquito, ¿qué? Se va a ir apagando.
¿Por qué se va a apagar si también tiene lumbre? Porque, hermano, le falta el avivamiento de los demás. Pero póngalo, hermano, donde está la lumbre y se hace grande la llamarada y la brasa se hace más fuerte. Así que para nosotros, cuando miramos la escritura, entendemos el propósito de Dios. Dios quiere que nos mantengamos unidos, esperando la venida del Señor o esperando que suene la trompeta en Cristo Jesús, porque sabemos que la esperanza nuestra está puesta en Dios. Amén. Su nombre está en la gloria. Por eso dijo, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque el diablo es muy astuto. El diablo empieza, ay, de vez en cuando, ay, cuando pueda, ay, cómo se vaya viendo por el camino. Ese es el trabajo del diablo. El trabajo del diablo es que tú pierdas toda sensibilidad. ¿Para qué? Para que se te acabe la esperanza. Para que te pongas frío. Para que ya vengas a la iglesia y te parezca aburrido. Para que ya las alabanzas digan, otra vez la misma. Van a volver a cantar eso otra vez. Para que ya la congregación no tenga ese sabor, aleluya. Para que ya no tenga ese deseo. El diablo trabaja muy astutamente, porque él sabe que Cristo nos ha limpiado con su sangre. El poder de su sangre está en nosotros, pero podemos alejarnos y quitarnos la sangre que el Cordero derramó en la cruz del Calvario. Vamos a terminar, hermano, vamos a terminar. Nuestro último punto, el poder de su perdón. Vaya conmigo al verso 26 del capítulo número 10, ¿sí? Y vamos a terminar ya. Porque si pecaremos voluntariamente, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El poder de su perdón ha sido lo más maravilloso que Jesús nos dio en su sacrificio, ¿sí? Porque estando en la condición en que estábamos nosotros, los pecadores, Cristo vino, dice su palabra, y murió por nosotros. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos agradecen lo que Cristo hizo? Aún estamos nosotros en eso. Este perdón de Dios se logra por medio del sufrimiento, por medio de la vergüenza y por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para toda persona que nunca ha sabido, hermano, lo que fue el sacrificio, no crea que fue algo sencillo o algo fácil. Fue, hermano, un sufrimiento tremendo lo que tuvo que pasar el Señor Jesús para poder, hermano, lograr esta victoria. Fue un tremendo tiempo de vergüenza, de burlas, de gente que le escupía, gente, hermano, que se burlaba de él, que lo golpeaba en su cara, hermano. O sea, fue un tiempo tremendo de vergüenza. Y después, pues la muerte, llevarlo a ese lugar en donde todos sabemos, pusieron clavos en sus manos, pusieron clavos en sus pies, lo pusieron en esa cruz y ahí lo exhibieron, ¿verdad? Como si fuera uno de los más viles pecadores, hermano, en ese lugar. Cuando nosotros miramos estas cosas, hermano, nos damos cuenta de lo maravilloso del perdón de Dios. Cristo establece un perdón absoluto para el que lo quiera tener, para el que lo desee en su corazón, para el que ya esté cansado de vivir una vida de pecado y quiera una salida a su problema. Mire, hace unos 2 días estaba yo mirando el Facebook, todas las personas que pasan ahí, y miré a una persona que estaba cantando, no voy a decir su nombre, cantante del mundo, en una fiesta, y una voz preciosa, no voy a quitarle su talento ni su don, una voz hermosa, hermano, una trayectoria tremenda como cantante, pero yo miré y dije yo, lo que es estar en el pecado y la maldad. Caminaba él y se miraba como, sí, como muy envanecido, como que sabía su don y su talento, pero no se daba cuenta
que ese don y ese talento lo estaba tirando en medio de viciosos, borrachos, gente que no iba a apreciar nunca lo que él estaba haciendo. Y que el día que él dejara de hacer eso, pensé yo acá entre mí, todas esas personas que hoy lo exaltan y lo alaban, se van a olvidar de él. Como sucede con muchos otros, ¿verdad? Que ya han pasado a la historia. Y si fueron famosillos, pues lo recuerdan. Y si no, hermano, ya ni sabemos quiénes son. Pero lo triste es que desperdiciaron todo su talento, ¿sí?, en ese tipo de fiestas. Perdieron toda la oportunidad de poderle dedicar lo más hermoso de ellos a alguien que verdaderamente valoraría lo que ellos están haciendo. Pero en fin, cuando yo miro estas cosas, yo me acuerdo, hermano, de dónde el Señor nos levantó, cómo éramos nosotros, qué problemas teníamos, en qué cosas estábamos metidos, cómo andábamos en nuestra vida diaria y cuáles eran los pensamientos que teníamos acerca de nuestra vida personal. Cuando yo miro todo eso y me doy cuenta de lo que dice su palabra, hermano, entiendo lo que dice la Escritura. Hermano, qué maravilloso es poder saber que hace más de 2000 años atrás hubo alguien que vino a ofrecerme el perdón de mis pecados a través de un sacrificio. Y que estando yo en la condición en que me encontraba, preso en mis delitos y pecados, en mis cárceles, sumido en la más triste oscuridad, no alcanzaba a comprender lo que Dios estaba tratando de darme. Hay mucha gente, hermano, que camina en la tierra, en el mundo, hermano, y no entiende lo que Dios está tratando de decirle. No entiende que Dios, hermano, quiere librarlo de la oscuridad, de las cadenas, de todas aquellas cosas que lo están oprimiendo y lo llevan directamente a la perdición. ¿Cuántas veces no nos hablaron a nosotros? ¿Cuántas veces no nos invitaron a la iglesia? ¿Cuántas veces no nos dieron un tratado? ¿Cuántas veces no nos hablaron del amor de Jesús? Y nosotros ciegos, sordos. Aleluya. Y la Biblia dice, hermano, que Cristo solamente hizo un solo sacrificio. No hizo dos, no hizo tres, solamente hizo uno, porque este sacrificio establece un perdón absoluto para todo aquel que lo quiera recibir. Aleluya. Cristo abre la puerta del perdón, pero esta puerta tiene sus límites. Cuando hablamos de la salvación, muchos dicen, la salvación no se pierde. Y en parte es verdad, no se pierde. Somos nosotros los que la perdemos. La salvación está allí, pero somos nosotros los que la perdemos. Aleluya. Dice el verso 26, porque si pecaremos voluntariamente, si pecaremos voluntariamente, ahí va, se lo voy a leer porque yo quiero que usted lo vea con sus propios ojos. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando nosotros, hermanos, conocimos a Cristo Jesús, para mí fue una experiencia maravillosa. Yo le digo, mi mente, mi corazón, mis ideas, mis pensamientos fueron transformadas y cambiadas. Cuando yo, hermano, acepté a Cristo, me di cuenta de la gran necesidad que como hombre en esta tierra yo tenía delante de la presencia de Dios. No podía entender, hermano, cuando estaba sumido en la oscuridad, hermano, no podía entender lo que Dios estaba tratando de darme. Y yo rechazaba todo eso, pero el día que Cristo abrió mi entendimiento, ese día pude comprender lo maravilloso del perdón de Dios. Me recuerdo cuando, hermano, tuve la oportunidad de ir a mi tierra, ¿verdad? Ojalá mis hermanos estén mirando. Y allá en mi tierra, ¿verdad? Cómo hermano, muchos de ellos me rechazaban.
Cuando les hablaba y les decía cómo, hermano, había un rechazo y una burla, ¿verdad? Por lo que estábamos hablando. Pero me da mucho gusto saber que el día de hoy están yendo a la iglesia. Que han entendido el llamado de Dios, el perdón de Dios, hermano, para sus vidas. Aleluya. Porque este sacrificio maravilloso abrió la puerta para que el más vil pecador, hermano, aún el peor que exista sobre la faz de la tierra, tenga la oportunidad de entender que Cristo Jesús ya lo perdonó en la cruz del Calvario. Dele la honra y la gloria al Señor. Nosotros estamos hablando, es verdad, después de haber conocido, hermano, cuidado con volver al pecado. Si usted ha conocido de Cristo, tenga cuidado con volver atrás. ¿Por qué? Porque no hay otro sacrificio. Ya Dios no vendrá a morir por los que decidieron volver a pecar. Ya Dios no volverá, hermano, a venir a este mundo a pagar otro precio similar, hermano, por los que no quieren, hermano, caminar con Cristo Jesús. Por eso dice que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aleluya. El pecado voluntario es aquel acto que sabemos que está mal, hermano, y aún así decidimos practicarlo. San Juan dice en la primera carta, en el capítulo 3, verso 6, dice que los que tienen la simiente de Dios ya no pecan. Fíjese, ya no pecan porque Dios está en ellos y ellos no pueden pecar. Se está refiriendo al temor de Dios, a ese temor que, hermano, mire, yo le digo a cualquier persona que ha conocido a Cristo y que se aleja, hermano, ya no peca a gusto. Ahí en su corazoncito y en su mente hay una espinita que le está diciendo: estás haciendo lo malo, estás haciendo lo que a Dios no le agrada, estás desperdiciando la oportunidad que Dios te ha dado de llegar a la gloria de Dios y no sabes cuánto tiempo te queda. No sabes si mañana te dé un ataque al corazón y hasta ahí llegaste. No sabes, hermano, si vas a tener un accidente automovilístico y hasta ahí llegaste. No sabes si te vas a, hermano, a atropellar, no te van a atropellar. No sabes, hermano, si a la hora de la comida se te va a atorar algo en el cuello y hasta ahí llegaste. Estoy muy pesimista, ¿verdad? Aleluya. Pero yo quiero que usted vea, hermano, por los peligros que pasamos todos los días. Los peligros que pasamos a diario, los peligros que enfrentamos en nuestra vida personal y que a veces para nosotros son como si fuera tan normal. Por eso es importante que entendamos el perdón de Dios. Tenemos que vivir todo el tiempo, todos los días, en todo momento, hermano, con ese perdón sobre nosotros, con esa misericordia en nuestra vida. Si hay algo que a Dios no le agrada, es el momento de decir: en el nombre de Jesús lo echamos fuera. No quiero ofender a Dios, no quiero lastimar a Dios, no quiero que Dios, hermano, quite su espíritu de mi vida personal. Aleluya. Dios está esperando, hermano, que nosotros no pecáramos voluntariamente, porque esto nos traería consecuencias. Podríamos perder el poder de su perdón sobre nuestras vidas. Y esto traería como consecuencia una horrenda expectación de fuego y como consecuencia la condenación. Por esto Cristo le ofrece el poder de su perdón para llegar a tener una relación íntima con el Señor. Dios quiere tener una bonita relación con nosotros, ¿sí? Pero a veces nosotros, hermano, no alcanzamos a entender lo maravilloso de todo esto. El perdón de Jesús es poderoso, pero solamente usted y yo tenemos el poder de invalidarlo en la vida nuestra por medio del pecado.
Usted, hermano, tiene toda la autoridad en su mano de invalidar ese perdón sobre su vida, si decide, hermano, meterse en asuntos pecaminosos. Pero si tomamos la decisión de aceptarlo, ese perdón nos limpia, nos purifica y nos da la vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a hacer un llamado en este día. Un llamado, ¿verdad?, a todas esas personas que tal vez nos están viendo a través de las redes, para que se acerquen a Jesucristo, para que vengan a Él y vean lo maravilloso de su perdón, un sacrificio maravilloso en el cual derramó su sangre, dándolo por nosotros, ¿verdad?, en esa cruz. ¿Para qué? Para perdonar nuestras faltas, nuestros errores y nuestros pecados. Él quiere convertirse en nuestro suficiente Salvador el día de hoy. Y solo es necesario que tú gustes acercarte al Señor y pedirle perdón por tu pecado o por tu maldad. Pero si te acercas a Él, acércate con el deseo de no volver a caer en las garras del pecado. Póngase de pie en este día. Yo creo que Dios aún sigue tocando las vidas, no solamente de nosotros, sino de muchas personas que están sin Cristo Jesús. Pero si hay alguien que ya está cansado de eso, si hay alguien que ya, hermano, está pasando por una situación y no quiere seguir más en esas cosas, y le gustaría aceptar al Señor Jesucristo como su suficiente Salvador el día de hoy, si le gustaría pedir perdón por su pecado, su falta, este es el día de salvación. Este es el día en que Dios le ofrece la oportunidad de librarse de esa carga tan pesada y poner el amor de Dios en cada corazón. Aleluya. Esta es la solución a todo problema. Y la única salida se llama Cristo Jesús.